Esta semana estuvieron en la Cámara de Senadores, también fueron a la Cámara de Diputados un grupo de trabajadores representantes del Poder Judicial. En la Cámara de Diputados pidieron una reunión con los diputados de la secta, con los diputados del cártel del PT, con los diputados del Verde, y no los quisieron recibir. Se supone que son empleados del pueblo y el pueblo les estaba pidiendo una reunión para aclarar todo este tema de los fideicomisos, pero no, ellos no sirven al pueblo, ellos son gatos de López. Estuvieron también en el Senado, les decía, y hubo una conferencia de prensa, esta que están ustedes observando ahí, y se puso interesante el momento de las preguntas que les hicieron. La primera periodista, pues una atolizada, ustedes la van a escuchar, incluso hasta prepotente, y por favor no me vengan con rollo, no me tiren rollo, algo así dice al principio, después de que les hace las preguntas. Yo estaba escuchando la respuesta que le dio esta señora a lo que ella preguntaba, y a ver, algo que no ha dicho López, algo que no dicen, es que esos fideicomisos que ahora están en tela de juicio no se alimentan de dinero público, sino de dinero que aportan todos los trabajadores del Poder Judicial y que han aportado durante mucho tiempo. Y entonces lo que están haciendo al tratar de desaparecerlos es exacto, robarles el dinero. Porque son fideicomisos que a ellos les descuentan y que ellos tienen ahí su guardadito, como dice la trabajadora, esta empleada del Poder Judicial, para casos de emergencia. Pero López no dice eso y no lo va a decir, obviamente. Fíjense, por ejemplo, lo que hizo el diputado hijo de la Luz del Mundo, el lacayo de Nazón. Él salió con su cuento de que había un fideicomiso en el que se aportaban 200 millones de pesos para comida. Y si lo suelta así, y ya en el entendido de que López dice que estos fideicomisos son en beneficio de las élites del Poder Judicial, es decir, de los magistrados, suena bien cabrón, ¿no? Imagínate 200 millones de pesos para comida, puta, pues para 11 personas, los 11 ministros, está cabrón. Sí suena que poca, ¿no? Pero esta persona explica que no es así, que de hecho ellos tienen comedores en todos los edificios del Poder Judicial y que a través de sus cuotas que les están quitando, pues de ahí cuando tienen que salir tarde, cuando no pueden ir a sus casas a comer, cuando se tienen que quedar, pues de ahí sale lo de esos alimentos que toman en donde están trabajando, igual ministros, igual trabajadores. Dicen que hay otro fideicomiso que es supuestamente para el tema de la salud y que cómo es posible que tantos millones de pesos hayan sido utilizados solamente o estén destinados para 600 personas. Sería un abuso cuando lo explican así. No chingues, ¿cómo 600 personas beneficiarias de este fideicomiso multimillonario? Pero lo que no explica López y que esta mujer sí dice es que efectivamente fueron beneficiadas 600 personas, las que lo necesitaron. Las que cuando por su seguro de salud o por una enfermedad para la que no le alcanzaba para los medicamentos o para los tratamientos, solicitó al Poder Judicial que le ayudaran y entonces ese fideicomiso les ayuda. Y no es para los magistrados, porque al final los magistrados tienen sus seguros de gastos médicos, no es para los ministros. Entonces todo este tipo de cosas que López no dice, obviamente desde el hígado, porque el pinche viejo enfermo ese habla siempre desde el hígado, lo suelta así y los adoctrinados se lo creen completito. Dicen los trabajadores del Poder Judicial que solamente hay un fideicomiso, uno, que sí sería destinado exclusivamente para los magistrados, para los 11 ministros de la Suprema Corte. Pero no solamente para ellos, sino los que han sido ministros de la Suprema Corte. Y ese fideicomiso es para pagar sus pensiones. Y donde se ve beneficiada,
quién creen ustedes. Y que por cierto dicen casi al final de las preguntas que les hicieron, pues esa mujer, Olga Sánchez Florero, no ha tenido las faldas de pronunciarse ni siquiera a favor o en contra de lo que está ocurriendo. Es más, en las votaciones que ha habido se abstiene. Esa pensión que ella está cobrando, la está cobrando de ahí. De ahí. Ese sería, en todo caso, el único fideicomiso. Y ya lo decía el día de ayer el senador Alejandro Rojas Díaz Durán, que él solamente ha detectado un fideicomiso que sí podría ser como que para las élites del Poder Judicial, y todos los demás no. Todos los demás no. Luego hay algo interesante también, les voy a dejar ahorita la fase esta de preguntas y respuestas. Escúchenla, actualizados, no pierden nada. Escuchen a la otra parte. Dice que se molestan, y tienen razón, cuando López les dice que los manipulan. Y esta señora le contesta, a ver, la mayoría de las personas que trabajamos en el Poder Judicial somos abogados, hay gente con maestrías, hay gente con doctorado. ¿Ustedes creen que va a venir un ministro o la ministra Piña a decirme, oye, quiero que salgas a defenderme? Eso de verdad es tratar de estúpida a la gente. Es como cuando salió López siempre, cada que hay una manifestación contra su gobierno, dice que los manipulan. Manipulan a las madres buscadoras, manipulan a los papás que tienen niños enfermos de cáncer, manipulan a todos los manipulan. Para López, toda la gente que protesta contra él es pendeja, es tonta, se deja manipular. Es así, ¿no? Pues yo, si me baso en eso, pues también me pongo a pensar que si a esas vamos, toda la bola de lerdos que salen a aplaudirle en sus manifestaciones, cuando había y las últimas que ha hecho, pues también están manipulados, ¿no? Son pendejos, los manipulan. ¿Verdad que ahí sí ya no gusta? Dense la oportunidad de escuchar a la otra parte. Esta gente se parece mucho más a ustedes que los pinches diputados, senadores o políticos de la secta. Esa gente, los políticos, a ustedes ni en el mundo los hacen. Esa gente vive en una nubecita rosa, viajan en blindadas, tienen sueldazos, traen guaruras, tragan bien, beben vinos caros, viven como reyes, viven en palacio. Esa gente no se parece a ustedes. Esto sí, yo estoy seguro que hay más posibilidades en México de tener un conocido o familiar trabajando en el Poder Judicial que siendo político. Entonces esta gente se parece más. Dejen de lado a los 11 ministros. Que se tiene que revisar si tienen privilegios, claro que sí. Pero desaparecer los fideicomisos que se han creado y que se han alimentado con dinero de los trabajadores es un robo. Es un robo. López está viendo de dónde chingado saca dinero. Porque sabe que las cuentas no están tan claras. Si no se hubiese, si no supiera esto, si no estuvieran las cosas así, no se habría atrevido a solicitar una megadeuda de 1.9 billones de pesos para 2024. Escúchenlos, no pierden nada. A lo mejor, no sé, vaya siendo que su amo, el que dicen ustedes que nunca miente, les haya mentido. Y le pongo entre paréntesis, otra vez. Saludos, compas. En primera instancia les pregunta Andrea Becerril de La Jornada. Gracias, buenas tardes. Es para los trabajadores precisamente. Quería saber si ellos forman parte del sindicato, si aportaron ellos algo a esos fideicomisos, porque hasta donde se sabe, se conformaron con recursos públicos que les sobraban a la Suprema Corte de su presupuesto y ahí los iba almacenando. Y también que me precisaran de cuál de esos fideicomisos ustedes recibían algún beneficio. Y mire, de acuerdo a lo que aprobaron ayer en la Cámara, de los 13 fideicomisos, de los 14 que hay actualmente, solamente 602 personas de confianza de las 14,000 que hay se beneficiaban con alguna de las prestaciones. Realmente todo era para lo que le llaman la burocracia dorada.
¿Alguno de ustedes recibió algún apoyo para remodelar sus casas? Usted hablaba de que reciben del fideicomiso para gastos médicos, pero ¿cuánto realmente reciben? Porque por lo que ayer se dijo en la Cámara y datos de Hacienda, son solo unos cuantos los que se benefician, no la totalidad, como ustedes nos acaban aquí de plantear. Y sí le pediría que fueran muy concretos, porque ya fue mucho rollo. Perdón, pero... Muy bien, con datos concretos. Las prestaciones de servicios médicos, efectivamente, no se les dieron a todos. A quienes los necesitaron, quienes los requirieron. Para eso son los fideicomisos. ¿Me entiende usted? Es para las personas que necesitan, que se encuentran con una urgencia médica y que no pueden solventar por sí mismos, o que hay instituciones de seguridad social que no les pueden dar el servicio. ¿Por qué? Por falta de insumos, por falta de personal, por falta de medicamentos. Y efectivamente no ha sido para todos, ha sido para los que han requerido el apoyo, y no es siempre, pero para eso se tiene. Ahora, el mantenimiento de las casas no es para remodelarlas, es exclusivamente para mantenimiento de las casas que ocupan jueces y magistrados, que les dicen: mañana te vas a Sonora, mañana te vas a Mérida, mañana te vas a Culiacán, y que tienen que llegar a cumplir su función, y que no pueden llegar a buscar una casa, a ver a dónde se llevan su homenaje de casa y a sus familias. Es para darles un apoyo de esa naturaleza. Y además, las casas las rentan. El mantenimiento que se les da es nada más para mantenerlas habitables. No son mansiones, y no es para hacer remodelaciones, ni para vendérselas, ni son de su patrimonio. Y se las rentan y les retiran esa renta de su nómina. Para eso son esos fideicomisos. ¿Me hicieron alguna aportación como trabajadores a esos fideicomisos, de sus salarios? Claro, cada inicio de año, el Consejo de la Judicatura y la Corte nos emite a través de la página interna de la institución una convocatoria para que nosotros aportemos. ¿Cuánto aportamos? Yo no le puedo decir, porque todas esas aportaciones es de acuerdo al bolsillo de cada quien, de acuerdo a la voluntad de cada quien, porque no nos ponen cuotas obligatorias, es lo que nosotros de manera voluntaria queremos aportar. Y a veces no es nada más para nosotros mismos, sino para nuestros compañeros, y se aportan además de manera quincenal esos descuentos. Sí, no le puedo decir exactamente cuánto, porque es dependiendo. Se lo pregunto porque varios de los fideicomisos son para mandos superiores, dice claramente. No, discúlpeme, no son para mandos superiores. Solamente hay un fideicomiso para apoyar pensiones complementarias de jueces y magistrados, nada más, pero ellos aportan también, y no aportan 2 pesos, aportan sumas importantes, que es para complementar sus pensiones del ISSSTE. Son los únicos recursos que se aportan por parte de ellos, y el resto de los fideicomisos no van para ellos, ni tampoco son para solventar privilegios, ni excesos, ni frivolidades, ni gastos superfluos. Eso es una falacia. Pero hay uno que es para gastos de comida, que son como 200 millones para cada uno de los beneficiarios al año. Mire, no es esa cantidad, pero una cosa sí le puedo asegurar. En cada edificio del Poder Judicial hay un comedor. Hay un comedor en donde se preparan alimentos para los magistrados, para los jueces, exclusivamente para ellos. Porque, ¿sabe? Entran a las 9 de la mañana y no se van a las 3 de la tarde. Se van a las 10 de la noche. Se van a las 4 de la mañana. Y tienen que comer, como cualquiera de nosotros. Para eso sirve ese apoyo de alimentos. No es para que se vayan a la mansión o para que se vayan a restaurantes de lujo. Es para que se les solvente una necesidad
y un derecho de alimentación mientras realizan su función jurisdiccional, mientras desempeñan su trabajo. Para eso es ese fideicomiso de alimentos. Perdóneme, por último, es decir, usted lo reconoce solamente para jueces, magistrados, ministros, no es para el personal de base. También tenemos comedor. También nosotros tenemos comedor. Todos los trabajadores del Poder Judicial tenemos comedor y pagamos nuestra cuota para poder tener acceso a los alimentos que nos proporcionan cuando nos tenemos que quedar muy tarde a trabajar, que es la regla. O sea, no sale de los fideicomisos, son sus cuotas, aparte. Esos fideicomisos se alimentan con nuestras cuotas que nosotros damos. Son las cuotas de los trabajadores que nosotros damos. Bueno, a ver, quisiera ser muy puntual. Ayer lo dije en la Cámara de Diputados y lo voy a sostener ahora. Hay 178 fideicomisos del Ejecutivo con más de 558 mil millones de pesos, lejos de los 110 fideicomisos que también desapareció, según supuestamente. Yo le pregunto a usted, ¿por qué esos no los están investigando ustedes? ¿Por qué no van y le dicen a ellos que lo hagan? A ver, son 178, estamos hablando de 15 mil millones de pesos, que son un ahorro de los trabajadores contra lo que él recibe de beneficio. Se lo pongo así y lo vuelvo a decir. Ayer lo dije en la Cámara de Diputados, hoy lo sostengo. Dato contra dato. Él tiene otros datos. Vamos, dato contra dato. ¿Por qué seguir atacando con sus preguntas al Poder Judicial? Ya basta, ¿no? No, a ver. No lo estoy atacando, le hice una pregunta. Gracias. No lo puede responder. Pues No, ya, de hecho ya. Habla mucho de su credibilidad. Yo no Con estoy todo atacando. respeto, creo que las. Si no quieren que se les pregunte, pues no vengan. No, aquí estamos de frente al pueblo de México y la verdad, aquí lo peligroso y lo preocupante, la invito a que se acerque un poco para verla. Lo preocupante es el discurso oficialista que viene desde Palacio Nacional todos los días con el ejercicio tóxico de las mañaneras. Tener un presidente frente al micrófono y frente a los medios hablando y diciendo cosas y despotricando nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque ese discurso oficialista lo replican los diputados y senadores de su grupo parlamentario. ¿Por qué? Porque él dice que son los privilegios. Si yo te dijera cuánto gano y traigo mi talón de pago y te lo muestro, vas a ver que en mi talón de pago no hay privilegio alguno. En mi talón de pago hay dos conceptos, ingresos y retenciones. Y si te muestro los conceptos que me retienen, te vas a dar cuenta que esos fideicomisos se alimentan de lo que a mí me descuentan cada quincena. Entonces, no venimos a defender privilegios porque nosotros no tenemos esos privilegios de los que el presidente habla. Son derechos de trabajadores nada más. Gracias. Muchas gracias. Estamos en votación. Solamente le rogaría, por supuesto, si hubiera alguna pregunta más para poder dar por concluida la... Sí, adelante, por favor. Tenemos dos preguntas más. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias. Con la compañera trabajadora que primero habló, ella expuso que esto va a tener repercusiones en los trabajadores. Es decir, cuando un trabajador presente un juicio porque lo despidieron, no va a poder proceder ese juicio, se vería afectado en ese tema. Sería una de la pregunta que tengo. El presidente dice que están siendo ustedes manipulados precisamente para hacer las movilizaciones. ¿Qué le dicen? ¿Y cuál es la posición de ustedes contra su líder sindical? Si está actuando bien o está vendido, no sé. Esa sería una para ustedes y luego para los legisladores. ¿Cuál era? ¿Me puede repetir la primera pregunta, por favor? Sí, la primera, dices que el hecho de que les quiten estos fideicomisos y todo esto van a repercutir en los trabajadores, porque a lo mejor no habrá quien lleve a cabo los juicios que ellos propongan si los despiden, si en ese término los trabajadores se verían afectados. No. Opino de esta manera. Y además, no solamente es mi opinión, es una certeza porque es mi trabajo de todos los días, ¿sí? Hay un enorme rezago de asuntos, y no solamente en materia laboral, que es mi experiencia propia, sino también en materia civil, en materia penal, en materia mercantil, en todas las materias. Hay un gran exceso de trabajo. Y no es que se le vaya a negar la justicia a las personas que acudan a los tribunales.
Simple y sencillamente que si se reducen los recursos con los que vamos a operar, se tardarán más en resolverse esos asuntos. Porque ¿sabe qué? Nosotros tenemos una cuota de sentencias que tenemos que elaborar en todos los tribunales y en todos los juzgados, y tenemos un orden estricto de cómo van llegando los asuntos para irlos desahogando. Entonces, no se le va a alegar a nadie, absolutamente a ningún justiciable, la intervención del Poder Judicial de la Federación. Simple y sencillamente, quizás se pueda retrasar. Y esa es la afectación a la ciudadanía que yo comenté hace un rato. ¿Me repite su segunda pregunta, por favor? Si están siendo manipulados, ¿y cuál es la postura de su líder? ¿Lo está defendiendo o no? Sí, totalmente. Una aclaración, y como lo dije hace rato y lo repito. La gran mayoría de servidores públicos en el Poder Judicial de la Federación somos abogados, titulados, con cédula, con maestrías, con doctorados. ¿Usted cree que nos van a manipular? ¿Usted cree que va a venir un juez o un ministro, la mismísima ministra de la Corte, a decir, oye, ve y defiéndeme porque me están atacando? Por favor, no nos ofenda. Somos personal competente, capacitado y razonamos. Somos gente pensante en el Poder Judicial. Y tenemos un líder que nos representa. Y si en este momento no se encuentra aquí, es porque San Lázaro no es el único edificio en esta ciudad en donde hay trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Se fue a investigar agresiones que sufrieron ayer nuestros compañeros de los tribunales administrativos en Periférico, porque les echaron encima a los granaderos, les causaron afectaciones, están heridos, inclusive se corrió la voz de que había un compañero desaparecido, que finalmente apareció, pero se fue a atender esas otras obligaciones como líder sindical, pero él está atrás de nosotros y lo respetamos. Y para los legisladores preguntarles, ustedes les han interpuesto muchas controversias al presidente. ¿Esto es el reflejo de una venganza para poder él sacar sus iniciativas? Sería una. Y la otra, aquí hace rato vinieron los de Morena a decir que pues los jueces no pueden ser juez y parte. Entonces, si va a llegar a la Corte, ¿cómo van a tratar ese tema? A ver, la ley es la ley y el cauce que debe llevar la acción de inconstitucionalidad es ante la Corte, no hay más. No hay otro lugar en este país donde presentarla. Y tampoco es la Corte la que promovió el robo de los recursos que se quiere hacer a partir de estos dictámenes, de recursos de los trabajadores, como ya se dijo. Así que no hay mucho que discutir ahí. Y sí, yo creo que ha faltado, Félix, ha faltado mucho diálogo. El presidente no ha entendido que es el titular de un poder, pero no es el titular de los tres, aunque pareciera que es el titular del poder legislativo, porque aquí ordena y todos a pie juntillas ahí van. No hay nadie que chiste, nadie. Aún los que en los pasillos te dicen no estoy de acuerdo. Digo, pues manifiéstalo, tenlos para que puedas hacer pues un voto como manda tu conciencia. Pues no los tienen, los dejan en algún otro lado, lamentablemente. Y entonces lo que vemos es votaciones que aquí quienes acompañan de la fuente a los medios de comunicación, precisamente al Senado, en muchas ocasiones han visto cómo se votan cosas que realmente no tienen razón de ser y sin embargo son avaladas por Morena. En donde ellos mismos, en corto, si me lo dicen a mí, estoy seguro que en algunas ocasiones lo habrán confiado a ustedes, no están ni siquiera de acuerdo con lo que están votando, pero así les mandan. Así es como les mandan y así es como suceden las cosas. Y seguramente lo vamos a ver en la ley de ingresos, que es una barbaridad lo que se quiere aprobar con la deuda que se quiere aprobar, que además es inconstitucional. ¿Y por qué hay tantas acciones de inconstitucionalidad? Porque no ha entendido este gobierno que tiene que dialogar. A ver, no ha habido en 5 años una reunión del presidente con los partidos políticos de este país. No ha habido una, más que con Morena. ¿Qué acaso es el único partido de este país? ¿Que no hay un país plural?
que no hay representación en los estados de otros partidos, que no la hay aquí en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que no podría ser más fácil dialogar, transitar por el acuerdo. Dicen que es el arte, la política de dialogar, superar las diferencias, respetando lo plural sin olvidar lo común. Pues él supera las diferencias a base de decretos, de imposiciones, de votaciones. Y claro, los que tenemos el derecho de acudir ante la Corte, afortunadamente hoy la Corte, a diferencia del pasado reciente, pues está funcionando de una mejor manera y da la razón cuando se tiene. Y ese es el resultado de que haya tantas acciones. Y la seguirá habiendo, tantas como sean necesarias, producto de los atropellos legislativos que cometen Morena y sus aliados aquí en esta Cámara y en la Cámara de Diputados. Senadoras, si me permiten, tengo las preguntas de 3 periodistas más. Toca el turno de Gerardo Segura de Azteca Noticias. Muchísimas gracias. Pues es importante, me dijeron que sea muy breve. Yo siento que hay que ser tolerantes porque desde aquí hay veces que tampoco se es tolerante. Entonces pido disculpa por eso. Pero quisiera preguntarle si ya los legisladores de Morena los han invitado a dialogar con ellos para que les expresen sus preocupaciones, si cabría un llamado al presidente de la República que tanto dice que le preocupan, pues que le preocupa al pueblo, que los escuche directamente, que vayan, que les abra las puertas de Palacio Nacional para que los escuchen. ¿Habrían ese llamado? ¿Sería posible? Los buscamos Así es, perdón, y ya la última pregunta para no entretener mucho. Sí, contesto. Ayer estuvimos en la Cámara de Diputados una comitiva, pedimos audiencia con los diputados de Morena y se nos negó. Con Partido del Trabajo y se nos negó, con Partido Verde y se nos negó. Están cerrando las puertas. No es como dicen ellos que primero los pobres, primero los más necesitados, primero los trabajadores, primero el pueblo de México. Aquí había la propuesta de parlamento abierto. Ahora ellos, como no es conveniente para sus intereses, quieren cerrar el parlamento. Nosotros estamos dispuestos, tanto el sindicato como el colegio de secretarios y de actuarios, ya estábamos convocados a parlamento abierto, pero ahora la noticia es que no, que ya no va a haber. ¿Por qué? Porque no les es conveniente. Aquí hay algo bien importante. El presidente quiere, me refiero al presidente de la República, lo que busca es precisamente que nos vayamos a la acción de inconstitucionalidad. Sabe que los legisladores del frente están por irse a la acción de inconstitucionalidad, pero nosotros los trabajadores, en cuanto este atropello quede aprobado por sus mayorías aquí en el Senado, nos vamos a ir por nuestra propia cuenta al amparo. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en órganos jurisdiccionales donde le otorgamos el amparo a todos los ciudadanos, pero también somos ciudadanos que tenemos derecho a promoverlo. Entonces, si los legisladores del frente, que ayer nos dijeron diputados y hoy nos lo están diciendo senadores, se van por la acción de inconstitucionalidad, también nosotros nos vamos a ir por la vía del amparo, para que los de Morena no vengan a decir que el Poder Judicial no puede resolver sus propias controversias. ¿Le harían llamado al presidente para que les abra las puertas de Palacio Nacional y les hagan directamente estas peticiones? Obviamente sabemos cuál va a ser la respuesta, pero ¿cabría la posibilidad que ustedes lo llamaran a que los escuche, como tanto dice y presume que lo hace? Es que desgraciadamente este gobierno, que llegó con la legitimación de 30 millones de votos en el 2018, se ha perdido la oportunidad histórica de ser un gobierno realmente democrático y realmente de renovación nacional. No lo han hecho, no han renovado nada. Han regresado a las prácticas del México que ya nosotros ya no queremos. Entonces no nos va a abrir la puerta porque es un hombre autocrático que nada más lo que quiere ahorita, que quiere cerrar, es tener al Poder Judicial también a sus órdenes. Muchas gracias. Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quisiera preguntarles, ¿qué opinan ustedes como trabajadores del Poder Judicial que una exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy es legisladora, no se haya pronunciado en ningún sentido en torno a este tema? El día de hoy votó en abstención para determinar si ella podía ver de manera directa como presidenta de la Comisión de Justicia este tema. Y se los pregunto porque entiendo que muchos de estos fideicomisos fueron creados cuando ella era ministra, o sea, en los años en que ella era ministra, y entiendo que no le puso un pero. Ahora, ustedes son trabajadores del Poder Judicial, ¿me podrían informar si ella, cuando era ministra, se inconformó alguna vez o les dijo que estaban mal estos fideicomisos, o
de alguna manera expresó que no estaba de acuerdo en que el Poder Judicial apoyara hacia a los trabajadores. Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias. La respuesta puntual a su pregunta es: nosotros no podemos emitir ningún pronunciamiento en relación con la manera de actuar de la señora exministra, porque tendrá sus razones. Y tan las tiene que por eso se ha abstenido. Porque ella fue funcionaria judicial, igual que nosotros, y por muchos años. Y ella es una funcionaria que percibe una pensión alimentada de los fideicomisos que hoy se quieren desaparecer. Además, desde que entró este gobierno en funciones, los fideicomisos ya existían desde el 2018. Y estos fideicomisos se integran dentro del presupuesto que solicita el Poder Judicial de la Federación año con año y se publican en el Diario Oficial de la Federación para que todo mundo los pueda revisar, los pueda leer, los pueda analizar. Y qué casualidad que en 2018 no se impugnaron, ni en el 2019, ni en el 20, ni en el 21, ni en el 22, solo hasta hoy. Solo hasta hoy en actividades, en actitudes revanchistas. Entonces, no podemos saber por qué se ha abstenido ella de emitir su pronunciamiento o su opinión o su voto. Y le repito, sus razones tendrá. Pero pregúntele a ella cuáles son. Gracias.